Hoy preparamos estos pastelitos frutales hechos con harina integral. En un bowl vas a colocar 250 gramos de harina integral. Haces un hueco en el centro. Agregas un huevo, una cucharadita de endulzante líquido, dos cucharadas de aceite, y lo mezclas. Agregas 150 mililitros de agua, y con ayuda de una espátula lo vas a mover de esta forma. Lo tapas y lo dejas reposar durante 20 minutos. Mientras preparas el relleno. Para eso vamos a usar 3 peras que las vas a pelar . Las cortás y les retiras los centros y la vas a cortar en cubos pequeños. También podrías rellenarlos con otras frutas, quedan muy bien con manzana. En una sartén a fuego bajo vas a agregar una cucharada de aceite. En este caso usé aceite de coco. Incorporás las peras que habías picado junto con una cucharada de miel . La miel es opcional, si no querés ponerlo podés reemplazarlo por una cucharadita de endulzante líquido. Agregás media cucharadita de canela . Lo mezclas y agregás 30 gramos de pasas de uva. Lo vas a cocinar a fuego medio revolviendo ocasionalmente hasta que veas que el líquido se haya consumido. Si todavía no estás suscrito a nuestro canal, podés hacerlo ahora y no te olvides de activar las campanitas de notificaciones. Opcional, vas a picar un puñado de almendras para agregarlo al relleno.
Mezclamos y lo vamos a dejar enfriar. Transcurridos los 20 minutos, espolvoreamos la mesa con un poco de harina integral y colocamos la masa. Para poder estirarlo, volvemos a colocar por encima un poco de harina integral y con la ayuda de las manos vamos estirando. Estiramos un poco con la ayuda de las manos y vamos a separar la mitad de la masa. Espolvoreando bien con harina integral, vamos a estirarlo con ayuda de un palo de amasar hasta que quede bien finito. Emparejamos los bordes para que nos quede con forma rectangular. Y formamos rectángulos. El resto de la masa la reservamos para volver a estirarla. En la mitad de los rectángulos, con la ayuda de un cuchillo, vamos a hacer 3 cortes sin llegar a los bordes. A la parte que no estaba cortada le colocamos una cucharada del relleno y superponemos el rectángulo que habíamos hecho los cortes. Emparejamos los bordes y lo vamos a llevar a una placa previamente aceitada. Con la ayuda de un tenedor presionamos sobre los bordes para que quede con esta forma. Lo pincelamos con leche y por arriba le agregamos semillas de chía. Y lo vas a llevar a un horno medio, 180 grados aproximadamente, durante 20 minutos. La masa va a quedar súper crocante y el relleno bien húmedo. Con estas cantidades te van a salir aproximadamente 14 unidades de 13 por 6 centímetros.